que aparece publicado. Ya leemos la conclusión, pero primero tiene el uso de la palabra el senador Carlos Enrique Soto. Yo interpreto el proyecto con la mejor buena voluntad, pero para quienes no tenemos conocimientos en el tema de la medicina, sí me parece que nos falta una explicación de fondo. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar de los entendidos en la materia, el Ministerio de Salud, en qué va y cuáles han sido las repercusiones finales de todo ese episodio que se vivió en la costa. ¿Por qué razón siguen invirtiendo entonces recursos si no hay una seguridad, o por qué se siguen defendiendo? Claro que aquí hemos tenido debate al respecto. Y lo hago por lo siguiente: en la ciudad de Pereira se han aplicado un poco más de 60.000 dosis y hasta ahora no se ha presentado que yo haya escuchado ni un evento. Tampoco he escuchado repercusiones en el eje cafetero, en Caldas, en Quindío, inclusive no he escuchado en Antioquia de Uribe, no sé si puede haber existido o no. Entonces a mí sí me parece que eso tiene que ser, pues le reitero, con el más profundo respeto, más que nosotros aprobar una ley atendiendo a toda la discusión que se dio en la costa atlántica. Me parece que aquí hay que analizar más de fondo, de pronto un lote, unas vacunas que pueden haber repercutido en esa situación, o qué pasa, o el clima, o por qué. ¿Por qué, doctor, usted Iván, que es experto en la materia, por lo menos ha profundizado sobre el tema, por qué en muchísimas regiones del país no se ha dado este fenómeno? ¿Por qué solamente se presentó mucho en la costa atlántica? Entonces me llama mucho la atención y me da muchas inquietudes. Yo por lo menos, y lo digo con el más profundo afecto, ya hasta no tener más conocimientos, no estaría en condiciones de dar el voto afirmativo por esas razones, porque quiero conocer más al respecto y de pronto no ir a truncar lo que es el proceso del desarrollo. Nosotros pedimos todos los días acá que deben haber políticas de Estado, y en ese tema de las políticas de Estado me parece que nosotros tenemos que ser cuidadosos también para truncarlas. Pues si la vacuna es necesaria y es benéfica para el bienestar de las niñas, pues entonces, si no es precisamente que sea nociva, pues lo menos que nosotros debemos de tener es el pleno concepto, por lo menos varios, inclusive no uno solo, sino varios, para poder avanzar en aprobar un proyecto de esta naturaleza. Gracias, señor presidente. Todo gusto, senador Soto. Yo hay una pregunta para el señor presidente, coordinador de ponentes. Este proyecto, y para el autor, va única y exclusivamente al tema de consentimiento obligatorio del familiar, o abre la discusión en lo científico con respecto al tema del virus, de la vacuna contra el virus del papiloma humano? Queremos tener suficiente claridad para que nos diga cuál es el verdadero objeto muy puntual del proyecto de ley, y creo que ahí evacuamos. No entramos en el tema científico, señor presidente. Nosotros inclusive hemos tenido oportunidad de plantearle el tema del Carmen de Bolívar al señor ministro. Yo he tenido informes científicos de que la diferencia, por ejemplo, que trae el señor senador Soto, mientras en el Carmen de Bolívar el porcentaje de efectos secundarios nocivos es altísimo, en otras partes de Colombia no lo es. En eso tiene razón el senador Soto. Pero sí hay casos, pero unos porcentajes muy bajos. Lo grave del Carmen es ese porcentaje tan alto. Creo que
En el Carmen hemos tenido problemas del 65% de las vacunadas. Eso es un tema muy alto. Cuando nosotros consultábamos, nos dijeron, hombre, pudo haber una alteración, un mal uso de la vacuna. Entonces nosotros aquí no proponemos ninguna discusión científica. Lo que decimos es que le permita a la niña y a su familia dar el consentimiento para recibir la vacuna. Eso es lo que proponemos, y nosotros creemos que ese es un tema de respeto a la niña, a su familia, y nosotros pensamos que hacer un esfuerzo por parte del gobierno para hacer una pedagogía y obtener un consentimiento previo a la aplicación de la vacuna, eso en lugar de hacerle daño, le hace bien a la sociedad colombiana. En el Carmen no hubo quejas, las oímos nosotros, las oyó el señor procurador, el señor ministro, de que las familias salieron públicamente a denunciar a los profesores que exigían que recibieran la vacuna o que si no la sacaban del establecimiento escolar. Entonces nosotros creemos que el consentimiento informado ayuda a evitar abusos y ayuda a que el gobierno haga, en lugar de presionarlas como las presionaron allí algunos profesores, el gobierno tenga que hacer una pedagogía, adelantar una pedagogía persuasiva. Pensamos que ningún mal hace. A mí me gustaría, fuera lo que quieran decir los senadores, escuchar al senador Ospina, que es médico, y aquí nos habló de una de las personas que nos advirtió sobre el tema, como también nos advirtió sobre el chikungunya, oportunamente, cuando nos daba esta dificultad pronunciar la palabra. Muchísimas gracias, senador Soto. Yo estoy plenamente de acuerdo, presidente, con la difusión, con la pedagogía que debe darse siempre. A mí lo que me da temor es que, por ejemplo, en aquellas regiones que han recibido la vacuna y a lo mejor el efecto sea positivo, también afectan psicológicamente y muchos se abstengan de hacerlo, y entonces se trunca el desarrollo de lo que deben de ser la aplicación de las políticas públicas. Es mi preocupación, vuelvo y le digo, lo hago sencillamente por sentido común. Y voy a colocar un ejemplo que yo sé que es abismal, pero es como si nosotros no prohibiéramos aquí, por ejemplo, la extirpación del clítoris, sencillamente dejándolo a criterio de la voluntad de algunas culturas. Yo creo que nosotros tenemos también unas obligaciones, y es precisamente, y entonces nosotros tenemos unas obligaciones, y esa es la razón. No podemos solamente irnos por algunas circunstancias coyunturales. Lo digo con todo respeto, no estoy diciendo que ese sea el motivo primordial, pero yo creo que temas tan de alta delicadeza, tan sensibles, inmensamente sensibles, yo sí pienso que merecen unos análisis mucho más de fondo al respecto. Ahora, yo sí quisiera, yo mismo he dicho que no es una condición, que no es requisito, y lo entiendo perfectamente, pero yo sí quisiera escuchar en este aspecto al gobierno nacional que nos diga, hombre, si verdaderamente hay alguna razón o no, qué es lo que se ha encontrado, porque fue en el Carmen donde más sucedió. ¿Por qué? Por eso le digo que ahí tiene que haber un estudio profundo, de fondo. Es la parte climática, es un lote, es qué situación, es la parte psicológica, qué es la afectación, porque es que es muy extraño que sea solo en una región, por lo menos mucho más notorio. Además, pues obviamente que todos los seres humanos tenemos una química y reaccionamos de diferentes maneras, y casos se presentarán en todos los casos, sobre todo cuando hay aplicación de vacunas de una manera masiva, pero me llama muchísimo la atención, y por esa razón, no con el ánimo de molestar ni de truncar en lo más mínimo, yo tengo la absoluta
certeza de que aquí lo que se está buscando es el bien común, sin duda alguna. Yo no puedo colocar en lo más mínimo duda este proyecto, pero de mi parte, como le digo, no me da la conciencia para aprobar un proyecto sin tener la certeza de lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias, senador Soto. A petición del senador Soto, por favor, señor secretario, aquí hay algún concepto del Ministerio de Salud, leamos la conclusión de dicho concepto y luego tiene el uso de la palabra el senador Fernando Araújo y el senador Luis Abel Sembrada y el senador Jorge Iván Ospina. Concepto único frente a esta iniciativa rendido el concepto por el señor ministro de Salud y Protección Social, se encuentra publicado en la Gaceta 685 del 2015. En la parte final, después de muchas consideraciones, dice: así las cosas, no es posible establecer cómo el proyecto de ley sustenta la afirmación, abre comillas. Por todo lo anterior, es evidente que la vacuna contra el papiloma humano, a pesar de los beneficios que brinda, puede desarrollar varios efectos adversos en la salud de los pacientes, como lo demuestra en la comunidad científica, cierra comillas. Cuando no se reseña ni un solo trabajo científico que haga referencia a desenlaces adversos serios de las vacunas contra el virus del papiloma humano. 2.12. Por último, es oportuno anotar que se han descrito efectos sobre el sistema inmune de muchos tipos de vacunas contra diferentes virus, pero en ningún caso los eventos adversos de este tipo superan los de la población general y la unidad de riesgo-beneficio apoyan su uso, inclusive en enfermedades menos prevalentes y con menor mortalidad que el cáncer de cuello uterino. En ese orden, se considera que la vacunación, cualquiera que sea, debe contar con un consentimiento informado de la persona si se trata de menores, el de la persona que ejerza la patria potestad. Si se trata de menores, el de la persona que ejerza la patria potestad, como cualquier tipo de intervención en salud. Pero no es viable un consentimiento informado específico para la vacuna contra el virus del papiloma humano, lo que conllevaría una discriminación de la vacuna con resultas nocivas sobre la cobertura, aceptabilidad y beneficios de la vacunación. En esos términos, se presenta la posición del Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a la iniciativa legislativa sub exante. Se concluye que la misma es inconveniente y arroja un cúmulo de dudas sobre el virus del papiloma humano sin soporte científico alguno. Adicionalmente, se adjunta la publicación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, del año 2007, en la cual se ratifica la seguridad de la vacuna contra el virus del papiloma humano, un concepto emitido por el Global Advisory del Comité Especial de Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, así como la bibliografía de soporte. Atentamente, Alejandro Gabriel Uribe, Ministro de Salud y Protección Social. Muchísimas gracias, señor secretario, por el uso de la palabra del doctor Fernando Araújo. Gracias, presidente. Yo no quiero entrar en el debate de la discusión científica, aunque yo tengo muchos argumentos de la comunidad científica que soportan esta hipótesis, pero quiero insistir en la idea de que lo que pretende este proyecto de ley es entregarle al ciudadano la posibilidad de conocer toda la información. Senador Soto, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, unos más severos, otros menos. Todos los medicamentos lo publican y están obligados a publicar cuáles son esos efectos secundarios. Lo que pasa es que en el caso del VPH, los efectos secundarios son muy severos. Lo puse con los 39.000 casos que hay en Estados Unidos, no en el Carmen de Bolívar. El Carmen de Bolívar fue un detonante que no es la discusión que estamos llevando. ¿Qué pasó en el Carmen de Bolívar? ¿Qué no pasó? Digamos, fue el detonante que nos abrió los ojos a los colombianos de los posibles efectos secundarios. Pero los efectos secundarios existen en menor relación, obviamente, en otras partes del mundo, en Antioquia, en Bogotá, en Barranquilla, en Nariño,
en todas partes del país y 39.000 casos en Estados Unidos, en Japón, en Francia. Simplemente para tener la idea de lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Salud, por efectos negativos de la vacuna, incluyó en el Programa Nacional de Compensación casi $6 millones a 49 víctimas, de las cuales 2 murieron y 47 padecen secuelas graves. En Francia, la Comisión Regional de Indemnizaciones de Accidentes Médicos fue la primera institución en reconocer la relación de la causalidad de la vacuna en los daños del sistema inmune de una joven de 15 años. Pero esa joven merece en muchos casos, pero esa joven merece tener el consentimiento informado. Y la investigación que nosotros hemos hecho en Colombia es que el consentimiento informado se lo están bypassando, si la palabra se puede utilizar. En Japón, ya lo comentaba, en India suspendió la vacuna y se han relacionado más de 120 casos. En España hicieron un manifiesto firmado 10.000 profesionales de la salud, que se titula así: razones para una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH en España. Eso se hizo en el 2007. Después se retractaron. Yo no quiero entrar en la discusión de la moratoria porque ese es otro debate y no es lo que nosotros estamos proponiendo. Aunque existen alternativas para el tratamiento del cáncer de cuello uterino, que es la patología final que quiere evitar la vacuna del VPH, existen alternativas diferentes. Ese no es el debate que yo quiero dar. Yo el debate que quiero dar es el debate de que el ciudadano, cualquier colombiano, pueda decidir si se aplica o no la vacuna, porque en muchos casos, simplemente por cumplir un mandato, digamos, de funcionarios de más alto nivel hacia funcionarios de menor rango, le aplican la vacuna a pesar de que el familiar esté en contra de la aplicación. Y yo creo que eso no tiene ninguna particularidad. Yo creo que es importante que el ciudadano tenga esa posibilidad y que nosotros seamos rigurosos en exigir que el ciudadano tenga la posibilidad de aplicarse la vacuna con base en el consentimiento informado. Y para ya terminar, decirle que esta vacuna contiene altos niveles de aluminio, que son eso del coadyuvante, que ha sido el que ha generado los problemas inmunológicos en algunos casos. El Ministerio no lo puede reconocer, sencillamente no lo puede reconocer porque le invierten 300.000 millones de pesos al año, 200.000, 300.000 millones de pesos al año, y sería nefasto para el Ministerio reconocerlo, sería gravísimo. Pero la realidad lo está demostrando el mundo entero, y nosotros lo que estamos pidiendo es que sea el ciudadano quien defina al final del día si quiere aplicarse la vacuna o no. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Tiene uso de la palabra el senador Isabel Andrade. Senador Oliván Ospina. Buenas tardes para todos y para todas. En salud, en ocasiones se cura, en ocasiones se utilizan paliativos, en ocasiones se consuela, porque no hay forma de resolver el problema en el que la comunidad se encuentra. Muy pocas enfermedades se curan. La técnica médica, a pesar de todo su desarrollo, puede contar con las manos aquellos procesos que encuentran curación. La hipertensión, la diabetes, el asma bronquial no son enfermedades que se curan, son enfermedades que se logran reducir su impacto manteniendo un manejo de ellos durante toda la vida. Se curan enfermedades como las enfermedades producidas por bacterias. Se provee un antibiótico, el antibiótico acaba la infección y la enfermedad se cura. Se curan enfermedades generadas por trauma. El paciente es intervenido, se coloca un material de osteosíntesis, se repara lo dañado y hay curación. Pero hay muchísimas enfermedades que no tienen cura. Y quizás algo donde los médicos tenemos que aprender más es aprender a decir dónde no hay cura.
y dónde consolar por la angustia que tiene el sujeto. Pero uno de los más importantes saltos que ha dado el ser humano en términos de la salud es cuando descubrió y aplicó las vacunas. Logró entonces, a partir de las vacunas, con virus atenuados, reducir la posibilidad de que nuevas enfermedades aparecieran. Si se conociera de las vacunas, por ejemplo, no hubiésemos tenido 30 millones de personas muertas cuando llegaron los europeos a las Américas. Esa labilidad inmunológica que tenían las comunidades precolombinas cuando llegaron los españoles impidió que muchos de ellos vivieran, generó una mortalidad enorme y claramente nos significó un cambio en todo nuestro desarrollo poblacional, en nuestro desarrollo futuro demográfico, y generó implicaciones de orden económico, culturales y sociales muy importantes. Por eso, a partir de cuando el individuo y el ser humano desarrolla la vacuna, se tienen grandes beneficios. La vacuna contra el tétano, la vacuna contra la tosferina, la vacuna contra la tuberculosis, la vacuna contra el sarampión, las vacunas como herramienta. Y se llegó entonces a un momento distinto, y es un momento donde se evita que la enfermedad llegue. Y se logró, a partir de las vacunas, que el ser humano pudiera reducir el impacto de ciertas enfermedades y logró aumentar la esperanza de vida al nacer de muchos hombres y de muchas mujeres. Se redujeron sustancialmente las mortalidades. Bienvenido entonces el descubrimiento de la vacuna como herramienta en la salud pública. Muchos de nosotros, cuando niños, no debimos de haber recibido la vacuna para la papera, para el sarampión y para la tosferina. Y nuestro blindaje biológico fue después de que tuvimos la enfermedad. Porque para los años 70 y los años 80, en Colombia no existían estos programas de vacunación y muchos de nuestros niños no tuvieron esas vacunas. Muchos de nuestros niños todavía cargan la discapacidad de la poliomielitis. Y ustedes lo deben de haber observado, personas con dificultad para caminar producto de poliomielitis, dado que no habían vacunaciones y coberturas responsables. Por eso entonces la aplicación de programas de vacunación y la ampliación sistemática de esos programas de vacunación son un gran avance en salud pública. Pasar entonces de tener solamente 3 vacunas a tener cerca de 15 vacunas como sistema y como mecanismo protegen al individuo y son de mucha importancia, ¿Sobre qué estamos discutiendo aquí? Estamos discutiendo sobre una vacuna, sobre un virus que provoca cáncer de cuello cervicouterino. Estamos hablando entonces que el virus del papiloma humano en sus diferentes serotipos afecta fundamentalmente a la mujer y le significa la agresión de ese virus, una lesión en su epitelio que posteriormente se convierte en cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino que al no ser intervenido se convierte en un cáncer mayor y significa muerte. Es cierto, significa muerte. ¿Qué se ha pensado? Se ha pensado que si se reduce la afectación por parte de este virus, reduciríamos las cifras de cáncer cervicouterino y reduciríamos la posibilidad de la muerte. Y se ha pensado que el desarrollo de esta vacuna tiene un efecto positivo para reducir el cáncer de cuello uterino. Es importante, una vez más, un nuevo salto. Si nuestras niñas reciben la vacuna, podrían reducirse los riesgos de tener un cáncer cervicouterino. Pero hay allí unas debilidades. La vacuna no cubre todos los serotipos del virus del papiloma. Solamente cubre algunos de los serotipos, no es universal. Pero aún no siendo universal, cualquier proyecto que posibilite protección para alguno de los serotipos reduce la posibilidad del cáncer cervicouterino.
Y en ese sentido, yo considero que es interesante, importante, como política de Estado, asumir la vacunación de nuestras niñas para evitar el cáncer cervicouterino. Al final, de eso se trata la vida, de poder aportar elementos para que las personas puedan vivir más y para que puedan tener una mejor salud. Sin embargo, entonces se plantea, y debe estar informada la comunidad de cualquier elemento de salud que se provea sobre ello. Se trata de una libertad individual. El individuo debe conocer lo que se aporta a su organismo. Debe conocerlo. Porque si el individuo no conoce lo que se le aporta a su organismo, estamos vulnerando el derecho del individuo a conocer. Y es ahí donde está el elemento de consentimiento informado. El individuo tiene el derecho a que se le informe de las futuras y posibles complicaciones de esa vacunación que se le aporta. En ese marco, ¿cuáles son las dificultades del proyecto? Que dada la cobertura que ha tenido el tema de la vacuna en Carmen de Bolívar, fundamentalmente, sin decir que no ha existido en otras partes, un consentimiento informado para únicamente esta vacuna podría generar un rechazo de las comunidades hacia la misma y podría significar un rechazo mayúsculo que nos reduciría entonces nuestra batalla frente al cáncer cervicouterino, porque al final la cobertura que ha tenido el evento y la manera como se ha tratado el evento, sin tener la suficiencia ni la sustancial explicación por parte del Ministerio frente a lo que ocurrió en Carmen de Bolívar, nos generaría a nosotros algo que se llama un reforzamiento negativo. Y como reforzamiento negativo haría que todas aquellas personas que se pudiesen vacunar frente a la prevención del episodio no se vacunen y por tanto estén expuestas a futura posibilidad de tener un cáncer cervicouterino. Ese es el riesgo. Y ese riesgo es el riesgo que nosotros como legisladores tenemos que pensar y sopesar muy bien. Como legisladores tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con muchas personas, pero sobre todo que tienen que ver con personas que al no estar informadas y al estar expuestas al virus podrían sufrir cáncer cervicouterino. Lo que dice el Ministerio en su concepto es: no estamos de acuerdo que exista un consentimiento informado de estas categorías y de esta precisión frente solamente a este tipo de vacuna. Me pregunto yo, una decisión de consentimiento informado que la veo lógica y responsable, que todo el mundo conozca exactamente lo que se va a aplicar, ¿por qué entonces va a ser discriminatoria frente a una vacuna que tenemos una gran presión frente a la misma y no frente a todas las demás vacunas? ¿Podemos nosotros asumir la responsabilidad de ese orden? ¿Y podríamos nosotros asumir esa responsabilidad y bajar las tasas de cobertura de vacunación? Puede caer sobre nosotros que nuestra iniciativa y el liderazgo y la voz pública que ejerzcamos signifique una reducción de las tasas de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano y con ello en 7, 8 o 10 años un incremento de los casos de cáncer cervicouterino. ¿Podemos cargar con eso? Es una complicación muy grande para poder nosotros revisarla y para poder nosotros detallarla. Quiero cerrar con lo siguiente. No es bueno que nosotros sustentemos el proyecto en las debilidades que se han encontrado en el estudio y en el caso de Carmen de Bolívar para después solicitar solamente un consentimiento. Porque si las debilidades que encontramos en Carmen de Bolívar y los efectos adversos son de tal peso, quizás lo que no debiera existir es la vacuna. Porque
porque entonces si la vacuna nos genera ese daño y nos puede generar esos comportamientos y esas enfermedades en las personas, uno no debiera arriesgarse y legitimar el proceso a partir del consentimiento. Lo que hace al final el proyecto es que legitima la vacuna a partir del consentimiento, y no podemos legitimar la vacuna si efectivamente efectos adversos graves ha provocado en la comunidad. Yo tomaría una decisión al respecto de este orden. Me parece que primero debemos de nuevamente abrir el debate sobre lo que pasó en Carmen de Bolívar y conocer con precisión los estudios que se han realizado, para que saber cuál fue y por qué ocurrieron estos episodios ciertos y documentados y cuál fue el impacto de la vacunación allí. Lo segundo, conocer por qué el ministerio nos dice que esto puede ser un reforzamiento negativo a este tipo de vacunas y cuáles implicaciones podría tener frente a otro tipo de vacunación. Y adicionalmente sí conocer cuál va a ser ese derecho que vamos a tener con las comunidades para poderles proveer información a la hora de ser vacunados. Porque sí hay que proveer esa información y tendrá que ser con padres de familia, tendrá que ser a través de campañas institucionales, a través de los maestros, a través de los centros de salud, para que la comunidad pueda conocer los alcances de una vacuna. Yo quiero decir finalmente, señor presidente, este aspecto. No solamente el virus del papiloma humano genera cáncer cervicouterino, no solamente. Dentro de los factores de riesgo para cáncer cervicouterino está la multiparidad. Si una señora ha tenido sucesivos partos y tiene 7, 8, 10 partos, tiene un factor de riesgo para cáncer cervicouterino mayor que una señora que ha tenido 1 o 2 partos. La promiscuidad. Si una mujer tiene muchos compañeros sexuales, sin protección, la posibilidad de un cáncer cervicouterino es mayor. Los legrados. Si una mujer sufre legrados, es decir, interrupción de su embarazo, y ello no cicatriza de la manera apropiada, tiene posibilidades de cáncer cervicouterino. Y claramente el virus del papiloma. No quiero trasladar el mensaje a la sociedad que si la niña se vacuna contra el virus del papiloma, va a estar exenta de riesgos de cáncer cervicouterino. Muchas otras cosas hay que adelantar para efectivamente reducir la mortalidad y la morbilidad por este cáncer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera dar un aporte muy breve. Decir que el consentimiento informado es una autorización de una persona con actitudes normales, físicas y mentales, para decirle al profesional de la salud si quiere que se le realice o no tal tratamiento o procedimiento. Hoy yo estoy de acuerdo mucho con lo que ha dicho el senador Ospina. La discusión no debe ser de ninguna manera científica, porque si es desde el punto de vista científico y se aborda de esa manera, tengo la absoluta tranquilidad de que es mayor el beneficio de la vacuna para el universo de la población femenina que los efectos adversos causados, llámese por intoxicación con uno de los factores coadyuvantes que es el de transporte, como el plomo, que lo hablamos aquí, como el aluminio o como el magnesio. Desde el punto de vista científico, habría que revisar los principios activos y principios que transportan dicha molécula. Se pidieron un sinnúmero de requisitos al Instituto Nacional de Salud en dicho debate, y quedó en ese muestreo, quedamos absolutamente tranquilos de que el país requiere de que a la jovencita se le siga aplicando la vacuna contra el virus del papiloma humano. El
consentimiento es un derecho que tenemos todos los colombianos. Y habría que mirarlo desde ese punto de vista, y por eso hice la pregunta en el momento. Si es mirado como un derecho, yo no tendría ningún problema, porque es que aquí nadie le puede meter la mano en materia de salud a nadie sin el consentimiento de esa persona. Y resulta para el profesional de la salud hasta un factor de salvaguarda en su integridad personal y profesional. Recordemos quiénes colocan las vacunas en nuestros municipios más pequeños, las promotoras de salud, que si les pagan el mínimo hay que aplaudir a esos municipios, porque les pagan menos del mínimo. ¿Y ustedes saben para quién le iría una demanda? ¿Quién es el primer actor? ¿A quién se demandaría? Llámese vacuna del virus del papiloma, llámese sutura de un procedimiento quirúrgico, llámese aplicación de una inyección intramuscular, a esa promotora. Las repercusiones sociales y jurídicas para esa persona son muy grandes. Y mirando desde los dos puntos de vista, un consentimiento informado nunca en ningún profesional de la salud está de más. Porque este es un país de leyes, y como es un país de leyes, también es un país de demandas. Y se vienen las repercusiones médico-legales. Un médico podría tener la plata para pagar un abogado para salvaguardarse de la futura demanda de una inyección mal aplicada. Una promotora va a ir pregúntele si tiene platica para poder dispensar su nevera o su alimentación día a día. Esto desde el punto de vista médico-legal. Un consentimiento informado obligatorio. El médico que tenga 5 neuronas lo hace en un país de demandas para salvaguardarse. Y cualquier profesional de la salud, Entonces, yo no le veo nada de horrendo, nada de malo. Que nos puede disminuir porque va a generar un estado de, entre comillas, de alertas entre la población juvenil. Pues es sencillo, las jóvenes deciden en su estado de conciencia y de actitudes físicas y mentales si deciden o no deciden colocarse su vacuna. Pero por supuesto debe existir una campaña agresiva de parte del Ministerio de Salud para decirle que eso es simplemente un procedimiento para salvaguardar el tratamiento invasivo, porque es un tratamiento invasivo porque está invadiendo, están vacunando, es un procedimiento invasivo. Entonces, yo desde ese punto de vista no lo vería, pero debería ir acompañado con una campaña publicitaria de parte del Estado, donde se diga que la vacuna no es mala, porque ahí tampoco podemos llegar a ese extremo, de decir que se le está pidiendo consentimiento informado porque se tienen ciertas reservas sobre la vacuna. En un universo, si existen excepciones, eso hace parte de todos los principios activos de tratamiento que tienen efectos adversos y efectos colaterales. Eso hace parte de la farmacodinámica y la farmacocinética. Doctor Ospina, usted que recuerda la química farmacéutica. Entonces, no podemos ligar un tema con el otro. Si es desde el punto de vista de que el consentimiento informado se debería tener para los adultos y para los tutores o padres de los menores que no tienen su actitud física y mental para decidir, yo no veo ningún problema en este proyecto de ley. Pero si es para mezclar la eficiencia de la vacuna con el consentimiento, no tendría ninguna relación directamente proporcional, y por eso yo sí solicito a los ponentes apartar una cosa de la otra.
porque para mí la vacuna se debe seguir colocando, a bien como lo ha dicho el senador Jorge Iván Ospina. Entonces, y los ponentes también, como lo acaba de expresar el honorable senador autor Fernando Araújo. Entonces, el consentimiento informado no deriva en nada, es simple y llanamente salvaguardar un derecho que tiene el paciente. Es que eso ya está. El paciente que no se desea hacer un tratamiento no se lo hace, así venga el médico más curtido de este país a hacérselo. Y es un deber del médico acatar el consentimiento, el deseo de ese paciente de que se le haga o no se le haga ese procedimiento. Es un derecho, y los derechos no se niegan. Los derechos se hacen valer y se respetan en un Estado social de derecho. El tema de salud sí es un tema totalmente diferente, al cual yo sí pediría de que de ninguna manera podamos mezclar un tema con el otro. No es lo mismo Juana que Sebastián. Entonces yo sí digo de que desde el punto de vista de Juana apoyo el proyecto de ley. Muchísimas gracias. Señor presidente, para cerrar la... Sí, señor presidente, mire, ahora eso, primero, a mí me parece muy importante todos los aportes de ustedes. Quería, por el respeto, porque voy a referirme a algo a lo que dijo el senador Ospina, voy a esperarlo un momento. Sí, primero me parece, nosotros agradecemos los conceptos de ustedes. El senador Ospina nos ha dado una cátedra científica y usted la ha complementado y eso ayuda mucho. Nosotros queremos dejar claro esto. Nosotros no queremos cuestionar la vacuna, ni entrar en el debate científico, que lo hay en el mundo. Porque ya se habla de países que la están prohibiendo y otros que no la están promoviendo. Eso es bien delicado. Podría decir uno que en el conjunto colombiano, el número de vacunas aplicadas del 2013 a la fecha, los casos, además de los casos del Carmen, los otros son muy puntuales, cierto, pero muy graves. Ustedes lo vieron aquí en la plenaria. Que llegaron unas personas, pedimos sesión informal para escucharlas, con unas consecuencias gravísimas, vacunas que les habían aplicado en otra parte y personas profesionales. Yo quería proponerles a ustedes lo siguiente. Primero, nosotros seríamos cuidadosos en la parte motiva para plenario para no mezclar el tema de la discusión científica con el tema del consentimiento informado y para que no crearle un problema al ministerio y entrar aquí en contradicción con el ministerio y entonces que esto se ponga siempre como se pone cuando hay contradicción con el gobierno, 82 votos contra 20. Les voy a proponer a ustedes una solución que puede servir. Les voy a proponer esta solución. ¿Por qué no se permite que pedagógicamente se aclimate esta vacuna en Colombia? ¿Por qué oyéndolos a todos ustedes, ¿por qué no consideran esta alternativa? Que esta ley sea transitoria para superar una creciente resistencia comunitaria a la vacuna. Porque, sí, yo yendo al senador Ospina me llevó hasta Hegel, porque diría, el bien colectivo no lo puede afectar el consentimiento individual. Pero volví a otro tema, al tema de la familia, que finalmente la filosofía anti-hegeliana dijo, no, es que el ser humano no depende primeramente del Estado, depende primeramente de la familia. Entonces entramos en una discusión de nunca acabar. Todo lo que ustedes han dicho es ponderado y constructivo. Yo les propondría, ¿por qué no se aprueba esto para que por lo menos el consentimiento informado se debe exigir para aplicar la vacuna
en un periodo de 3 años después de aplicada la ley. Y que eso ayude, porque yo tengo que decirles, ustedes saben que nosotros aquí hemos sido constructivos con todos los proyectos, con el ministerio, pero tengo que decirles una cosa, no con afán político tal, sino por este pelo blanco y la cédula. El ministerio ha chocado mucho con la comunidad. El ministerio, cuando uno ve esa angustia en la comunidad allí, el ministerio debería haber sido dulce con esa comunidad. El ministerio ha chocado mucho con la comunidad y muchas veces piensa uno también que en una habitación de esas la vacuna se vuelve como los santos sacramentos, al que de buena gana los quiera recibir. Pues no puede ser que se vaya a discriminar contra esta vacuna, correcto. No puede ser que el país vaya a crear el precedente de afectar los avances científicos en materia de vacunación, sometiendo la política general de vacunación a consentimientos individuales, pero también se necesita que los gobiernos hagan un gran esfuerzo pedagógico, que yo creo que el caso lo amerita. Por eso la proposición nuestra, a consideración de ustedes, es que se aprobara esto con 2 condiciones. No entramos en el debate científico y que el consentimiento informado se exhiba durante 3 años. Ahí terminaría yo. Senador Edison Delgado. Pues también igual, cuando escucho a mis colegas, me da muchas reflexiones e inquietudes, ¿no es cierto? Uno con lo que tiene que ver con el consentimiento informado y el otro con todo el sistema de vacunación. Entonces a veces se entra como en contradicción. Uno pues observa con respecto a la parte histórica del consentimiento informado, eso cuando uno mira, recuerda ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, que justamente a raíz de unos tratamientos o unos procedimientos que se le hacían los prisioneros de guerra de forma indiscriminada, con todos los efectos negativos, se empezó a cuestionar la humanidad, y ahí habló del famoso código de Nuremberg, todas estas cosas, para darle trascendencia al consentimiento informado como tal. No es que ningún paciente, ninguna persona se le pueda hacer un tratamiento con algún objetivo cualquiera si no tiene ese consentimiento informado, si no sabe las bondades, los efectos y demás. Entonces, como la esencia del tema del consentimiento informado en general, lo que aquí estamos discutiendo es si ese consentimiento informado debe aplicarse para todos los programas o las acciones de vacunación. Es una inquietud, no solamente para el virus del papiloma humano, sino para todas las otras. Entonces, otra discusión bien importante que tenemos que hacer aquí. Yo creo que pues uno observando pues todas estas grandes inquietudes, no, se puede aprobar el proyecto, pero estoy de acuerdo que fue un tema transitorio, más bien como un mensaje a la sociedad colombiana, como un mensaje mientras se logra crear ya la cultura en todo lo que tiene que ver con todos estos temas específicos por los efectos que ha tenido en la sociedad. No por el hecho de sí, no necesariamente para que todo tipo de vacunación tenga que, antes de aplicarla a una persona, pedir el consentimiento informado, porque sería una cosa lógica que para la aplicación de los planes de vacunaciones nacionales que adoptan las entidades del Estado, el Ministerio, las Secretarías de Salud, necesariamente tuviera que individualmente a cada persona decirle, mire, estos son los efectos, firmen aquí, pues eso sería una cosa ilógica, y sobre todo cuando algunas de estas vacunas han sido probadas científicamente sus bondades. Entonces, más bien con esa aclaración, senadora, yo estaría de acuerdo perfectamente que fuera un tema transitorio, pero insisto, enviando un mensaje a la sociedad colombiana. Por favor, hagamos la proposición modificativa de la vigencia. Senador Soto. Y radíquenla, por favor, ante Secretaría para hacer su modificación. Suerte, yo no voy a Senador Soto. discutiendo cuando hemos escuchado a los que tienen mucho más conocimientos y tienen por qué tenerlo. Pero es que lo que a mí no me llama la atención, señor presidente, honorables senadores, es precisamente que tenga que dar ese consentimiento por escrito. Ustedes saben lo que implica todo ese proceso en este país, en esta sociedad. Si
estoy de acuerdo que debe haber el consentimiento, perfecto, que se le pregunte que no puede violentarse la no voluntad de hacerlo, pero es que aquí estamos colocando en la ley que tiene que ser por escrito, tiene una serie de requisitos y sin duda alguna eso va a tener dificultades, pero bueno, ustedes son los que toman las decisiones en ese aspecto. Yo solamente expreso algunas opiniones al respecto. Yo no estoy en condiciones, y lo digo con mucho afecto, si se le quita de que debe ser por escrito, es decir, que le tome consentimiento a la familia, perfecto, pero es que todos esos requisitos de que tenga que ser por escrito, etcétera, etcétera, yo no tengo duda que puede tener. Señor senador Jesús Alberto Castilla. Gracias, senador Soto. Señor presidente, también para expresar nuestro concepto, yo creo que frente a lo ocurrido con la aplicación de la vacuna, hay mucho todavía por aclararle a la sociedad. No nos creímos el cuento de la afectación de la psique colectiva. Tiene que haber unas razones científicas que afectaron la situación de las jóvenes. Es decir, que está en deuda el gobierno también con la información concreta y precisa. Pero lo que sí es cierto es que la vacuna contra el virus del papiloma humano afectó la confianza de la sociedad. Afectó la confianza de quienes deben recibir la vacuna. Y la vacuna es una responsabilidad del Estado. La ley 1626 establece la gratuidad y la obligatoriedad del Estado. Este proyecto 10 no afecta eso, mantiene la gratuidad y la obligatoriedad en el Estado. Lo que está diciendo, y yo diría hoy, tampoco se puede por ley impedir que algunas mujeres que acepten la vacuna no tengan cómo y se les prohíba, y a las que tienen desconfianza se les obligue. Creo que hay que buscar un mecanismo, y la transitoriedad en este momento es una salida para lograr recuperar la confianza, y mientras el Estado y el gobierno le aclaran a la sociedad qué ocurrió, porque ahí hay una deuda todavía del debate científico. Entonces no se trata de que la personalidad de Carmen de Bolívar rechazó y afectó psicológicamente al colectivo, no. Tiene que haber una responsabilidad estatal frente al manejo, frente a la aplicación, frente a lo que significó todo eso. Eso es lo que corresponde al gobierno. En ese sentido yo sí creo que la ley no puede someter. Aquí nosotros también aprobamos la ley de la donación de órganos y se quedó con el consentimiento. Es decir, también tiene que estar expreso. Si alguien considera que su salud va a ser afectada, como decía el senador Correa, tiene que tener un mecanismo donde acuda a que la responsabilidad del Estado quede precisa frente a la aplicación de la vacuna. En ese sentido, yo expreso mi acompañamiento a este proyecto, y la transitoriedad le da una salida pertinente, porque creo que sí el Estado debe cumplir con su responsabilidad, pero las mujeres también tienen un derecho y deben acudir a él. Senador Luis Evis. Sí, senador Luis Evis, y luego Luz. Para cerrar y votar. Senador Luis Evis, a reiterar y decir que vamos a respaldar la iniciativa con los ajustes que se ha hecho. Y yo sí pienso que esto podría ayudar a generar una mayor cercanía entre el ministerio y las comunidades, porque yo estoy casi seguro que mucha gente, por lo menos los pueblos indígenas en su mayoría, con todo lo que han escuchado, no aceptan esa vacuna, aún con el consentimiento, ¿sí? Porque lo que decía el doctor Castilla, el senador Castilla, aquí hay un problema ya de confianza, ¿sí? Y hay que tratar de salirle al paso, o sea, que no implique negarle el derecho a quien considere que esta vacuna le sirve, pero también que no se someta y no se obligue
bajo esas jornadas a las personas o a los niños en particular, a las niñas, sin el consentimiento de su familia. Nada más eso. Señor presidente, una pregunta al senador sobre la discusión. Senador Suárez, realmente el proyecto habla del consentimiento por escrito. Senador Soto, que dice que no sea escrito. Y en los casos que vivimos en el Carmen, mostraron una confrontación entre los profesores que incidieron y los padres de familia y las estudiantes del otro lado. Entonces, por eso, para que no quede duda, se pidió por escrito. Yo le preguntaría si, al ser transitorio, que es la alternativa que se ha propuesto yéndolos a ustedes para buscar ese consenso aquí, se podría dejar por escrito. Senador Soto, para la interpretación. Sí. Presidente, usted sabe muy bien que ahí quien transgredió no fueron los profesores, cuando de una manera arbitraria obligaron. Sabe muy bien que no se puede obligar, que no hay posibilidad de hacer. Entonces nosotros no podemos subsanar con una ley que ya existe, con una norma que ya existe, sencillamente expidiendo otra norma, porque ahí donde nosotros nos hemos sobresaturado de leyes y leyes que nos confunden en vez de aclararnos. Yo le digo, hombre, si hay necesidad que la ley diga, hombre, se debe de consultar y que expresamente lo manifiesten sí o no, perfecto. Es que aquí estamos pidiendo estamos colocando un requisito más que debe de ser por escrito. Entonces, si el profesor allá, para volver al ejemplo suyo, presidente, él dice, no, es que yo interpreto que no debe de ser sencillamente que firme aquí, sino que usted me tiene que traer un oficio diciéndome que sí autoriza, lo aplica. Aquí es que eso existe hoy. A ustedes los invitaron a la vacuna contra la influenza hace muy poco tiempo en una campaña que adelantó aquí positiva, si no estoy mal. Y cada uno firmamos ahí cuando nos aplicaron la vacuna o no. Esto existe para todas las vacunas, pero bueno, yo no quiero aquí atravesarme en un proceso, yo sencillamente quiero expresar mi opinión. A mí me parece que colocarlo por escrito, yo por lo menos le reitero, si le retiramos por escrito, con mucho gusto, le pido al secretario, y si están de acuerdo, vean la proposición que se le retira el término por escrito, y con mucho gusto yo, de lo contrario no hay ningún inconveniente, además tampoco es necesario un voto para aprobarlo. Buscando aquí un mayor consenso. ¿Sabe qué preocupación le queda a uno? Va a ser de 3 años. ¿De qué otra manera distinta al consentimiento por escrito puede quedar la prueba del consentimiento? Entendiendo la posición del senador Soto, Perdón, vuelvo y aclaro, yo entiendo, yo interpreto perfectamente, pero si el profesor le da, pues sencillamente, como me decía el honorable senador Castilla, exegéticamente exige que tiene que llevar un oficio. Pues así como obligó a los niños, también puede obligarla a que llevar un oficio. Es quien está transgrediendo la ley, el profesor. teniendo en cuenta de que ya se ha decretado, existe la suficiente discusión, se cierra la discusión. Señor secretario, el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 no tienen proposición, solamente tiene proposición el artículo 4, ¿verdad?, que es de la vigencia, y el título tampoco tiene proposición. Tenga la amabilidad muy rápidamente, léanos el informe con que termina la ponencia. La proposición con que termina el informe de ponencia, el proyecto de ley 10 de 2015 Senado, publicado en la Gaceta 713, dice: proposición por las razones expuestas solicitamos a la mesa directiva de la honorable Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 10 de 2015 Senado
de acuerdo con el plan de modificaciones propuestos para primer debate de los honorables senadores Álvaro Uribe Vélez, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Antonio José Correa Jiménez, Sofía Leandro Gaviria, Nadia Georgette Vélez Cap. 5 firmas, 5 ponentes, y el articulado propuesto consta de 4 artículos, señor presidente. Habiéndose leído el informe con que termina la ponencia, le pregunto a esta comisión, en votación nominal, señor secretario, recoja la intención de voto. Si desea aprobar o desaprobar el informe con que termina la ponencia. Andrade Casamano Isabelis. Vota sí. Blel Escarnavia Georgette. No ha llegado. Castañeda Serrano Orlando. Vota sí. Castilla Salazar Jesús Alberto. Vota sí. Correa Jiménez Antonio. Vota sí. Delgado Ruiz. Delgado Martínez, que aquí no tienen esto. Delgado Martínez Javier Mauricio. Vota sí. Delgado Ruiz Edison. Vota sí. Vota sí. Gaviria Correa Sofía. Enrique Pinedo Mario Miguel. Vota sí. Ospina Gómez Jora Iván. Vota sí. Pestana Roya Manuel Carmen. Pulgar Daza Eduardo Enrique. Vota sí. Soto Jaramillo Carlos Enrique. Vota negativo. Uribe Vélez Álvaro. Vota sí. Señor presidente, un voto en contra de la proposición con que termina el informe del honorable senador Soto Jaramillo Carlos Enrique. 10 votos a favor de la proposición con que termina el informe positivo al proyecto de ley 10/2015 Senado. La Comisión Séptima del Senado aprobó. La señora Nadia Olmel acaba de ingresar al recinto. La Comisión Séptima del Senado aprobó la proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto citado. Señor secretario, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y el título no tienen proposición. No tiene, señor presidente. Muchísimas gracias. Yo le solicito el favor a la Comisión Séptima de votar en bloque el artículo 1, 2, 3 y el título. Le pregunto a esta comisión si desea aprobar o desaprobar. Señor secretario, recoja la intención de voto, por favor. Andrade Casamano Isabelis. Vota sí. Blel Escarnavia Georgette. Vota sí. Castañeda Serrano Orlando. Vota sí. Castilla Salazar Jesús Alberto. Vota sí. Correa Jiménez Antonio José. Vota sí. Delgado Martínez Javier Mauricio. Vota sí. Delgado Ruiz Edison. Vota sí. Gaviria Correa Sofía Alejandro. Enrique Pinedo Mario Miguel. Vota sí. Ospina Gómez Jora Iván. Vota sí. Pestana Roya Manuel Carmen. Pulgar Daza Eduardo Enrique. Vota sí. Soto Jaramillo Carlos Enrique. Vota negativo. Uribe Vélez Álvaro. Vota sí. Señor presidente, un voto negativo del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo frente a la votación en bloque del artículo primero, segundo, tercero y el título del proyecto de ley 10 votos a favor del artículo primero, artículo segundo, artículo tercero y el título del proyecto. Muchísimas gracias, señor secretario. Perdón, presidente, confirmamos la voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos. El voto de la senadora Nadia Olmel. 11 votos a favor de los artículos primero, segundo, tercero y el título. Muchísimas gracias. El artículo 4, que es la vigencia, tiene la proposición modificativa radicada por el señor coordinador ponente y otros senadores. Vamos a votar la proposición modificativa. Señor secretario, léala. Proposición modificativa del artículo 4, proyecto de ley 10/2015 Senado. Artículo 4. La presente ley rige
por el término de 3 años, después de la fecha de su promulgación. Tiene 10 firmas, señor presidente. Muchísimas gracias. Después de leída la proposición modificativa, anuncio que se va a cerrar la discusión. Le pregunto a esta comisión si desea aprobar o desaprobar la proposición modificativa suscrita por 10 honorables senadores de la Comisión Séptima. Señor secretario, recoja la intención de voto. Andrade Casamano Isabelis, sí. Bleles Casnadia, sí. Castañeda Serrano Orlando, sí. Castilla Salazar José Alberto, sí. Correa Jiménez Antonio, sí. Delgado Martínez Ariel Mauricio, sí. Delgado Ruiz Edison, sí. Gaviria Correa Sofía. Enrique Pinedo Mario Miguel, sí. Ospina Gómez Oribán, sí. Pestana Roa Yamina del Carmen. Pulgar Garza Eduardo Enrique, sí. Soto Armillo Carlos Enrique, no. Uribe Vélez Álvaro, sí. Señor presidente, un voto negativo a la proposición modificativa del artículo 4 del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. 11 votos aprueban la proposición modificativa del artículo 4 referente a la vigencia de la ley. La Comisión Séptima del Senado aprobó la proposición modificativa del artículo 4. Muchísimas gracias, señor secretario. Ahora, senadora Nadia, tengo la movilidad. Simplemente, presidente, buenos días, y pedirle al secretario que si es tan amable me lea la proposición que acabamos de aprobar. Señor secretario, por favor. Artículo 4, vigencia. La presente ley rige por el término de 3 años, después de la fecha de su promulgación. Lo que se dijo previo a la radicación es que tuviera un carácter transitorio por un periodo de 3 años. Muchísimas gracias. Ahora vamos a someter a consideración el articulado y el deseo de esta comisión de que pase este proyecto de ley a próximo debate, y queda notificado en estrado de que continúan los mismos ponentes para rendir ponencia en próximo debate y valga la redundancia. Señor secretario, anuncio que se va a cerrar la discusión. Queda cerrada la discusión. Le solicito el favor de recoger la intención de voto de los honorables senadores con respecto a aprobar o desaprobar lo anteriormente mencionado. Andrade Casamano Isabelis, vota sí. Bleles Casnadia, vota sí. Castañeda Serrano Orlando, vota sí. Castilla Salazar José Alberto, vota sí. Correa Jiménez Antonio, vota sí. Delgado Martínez Javier Mauricio, vota sí. Delgado Ruiz Edison, vota sí. Gaviria Correa Sofía Alejandra. Enrique Pinedo Mario Miguel, vota sí. Ospina Gómez Oribán, vota sí. Pestana Roa Yamina del Carmen. Pulgar Garza Eduardo Enrique, vota sí. Soto Jaramillo, vota no. Uribe Vélez Álvaro, vota sí. 11 votos, señor presidente, aprueban el deseo de la comisión que el proyecto pase al segundo debate. Aprueban el artículo primero, ratifican la votación al artículo primero, al artículo segundo, al artículo tercero y la proposición modificativa sobre la vigencia al artículo cuarto. 11 votos aprueban, un voto en contra, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Yo quiero, por último, antes de darle la palabra al autor del proyecto, el día 23 y 24 hacer 2 anuncios en la ciudad de Pereira. En Pereira, senador Soto, le pedimos muy especialmente a la mesa directiva el lunes 23 y martes 24. Se llevará a cabo la mesa de concertación técnica de conciliación y pronto pago de las deudas de la red.
es para nosotros vital, y la Secretaría de Salud y los gerentes de hospitales allá de su departamento han solicitado la presencia de la Comisión Séptima, a mirar dentro de sus posibilidades, las posibilidades de los honorables senadores, quienes quieran acompañar lunes 23 y martes 24. Senador Soto. Señor presidente, usted sabe cuál es mi interés, que además de eso estoy coordinando ese tema en el eje cafetero. Pero el 24 tengo razones de fuerza mayor para no poder acompañar el proceso en Pereira. El lunes con mucho gusto, pero el 24 tengo razones de fuerza mayor. Gracias. Gracias, senador Soto. Señor secretario, notifique este lunes y el martes. Señor secretario, notifique que en delegación del Pleno de la Comisión Séptima y como coordinador de la región asistiría el senador Soto. Así se notificará a la Secretaría de Salud. El señor presidente Estará el señor presidente y el presidente Álvaro Uribe. Sí, también va. Así se notificará por la Secretaría a la Secretaría de Salud del Risaraldo, señor presidente. El día 3, jueves 3 de diciembre, tenemos la mesa del Departamento de Santander y Norte de Santander, senador Castillo. El señor Procurador General de la Nación le hace una invitación a esta comisión, que él quiere venir a esa revisión, pero nos solicita muy comodamente de que podamos hacerla en la ciudad de Bucaramanga, para él acompañar la sesión de la Comisión Séptima. Entonces yo les pido el favor a los honorables miembros de la comisión a que sería muy importante de que en uno de estos recorridos él allá va a expresarse en torno al tema de la salud y quiere hacerlo en el seno de la Comisión Séptima, de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en Santander y Norte de Santander. Entonces yo ahora he solicitado, vamos a solicitar la aprobación de la plenaria para podernos, si la plenaria bien lo determina, podemos dirigir a la ciudad de Bucaramanga. Les pido el inmenso favor de que estas sesiones de tema hospitalario las hemos colocado como no obligantes, pero yo sí les pido el favor de que el máximo de congresistas que nos pudiesen acompañar sería importante, porque es un tema de anuncios significativos y de la presencia del órgano del rector del Ministerio Público. Señor secretario, ya habiendo adoptado el orden del día, anunciemos los proyectos de ley para el próximo martes y le hacemos invitación muy cordial para mañana jueves a un miembro de cada bancada en la revisión de la problemática del departamento de Bolívar. Mañana jueves 10 de la mañana. 10 de la mañana. En este recinto. No, mañana jueves. Mañana jueves, sí. Entonces, señor, yo le solicito un favor, que para el día 3 se le comunique al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, que esta comisión va a estar en Santander, va a estar en Bucaramanga, y aspiramos y esperamos contar con su presencia, porque va el señor Procurador General de la Nación, no va sus delegados. Señor presidente, esa sesión en la ciudad de Bucaramanga será en el auditorio de la Asamblea Departamental de Santander en la ciudad de Bucaramanga a partir de las 9 de la mañana. El señor procurador nos pidió que no fuera a las 10, sino a las 9, ante la magnitud de la crisis del sector salud en el departamento de Santander. Mañana le pido al equipo de asesores que nos despeje en esta área, porque no hemos conseguido recinto para sesionar mañana. Toca escribir aquí. Viene el personal de las EPS, ya han confirmado asistencia, Secretaría de Salud de Bolívar, 5 gerentes de ese del segundo nivel y nuestros recintos muy pequeños. Pedimos que mañana no nos utilicen las sillas que están en ambos bandas. Señor secretario, perdone que lo interrumpa, primero para darle
uso de la palabra al senador Fernando Araújo y luego usted continúa con el anuncio del proyecto. Le damos las gracias a todos los honorables senadores y senadoras. No habiendo otro punto en el orden del día y habiendo agotado la agenda del presente día, gran parte de ella, damos por finalizado esta sesión ordinaria con el uso de la palabra del senador Fernando Araújo y con su anuncio de proyectos. Muchas gracias, presidente. Para darle las gracias a esta comisión, creo que se ha abordado la discusión del proyecto de ley con toda altura, pero también con profundidad. Creo que la solución que logró el mayor consenso es una solución adecuada, con la cual nosotros pues respaldamos totalmente, y pues quería agradecerle a esta comisión por su gran trabajo en el día de hoy. Gracias, presidente. Lo que pretende este proyecto de ley es un proyecto de ley corto que contiene 4 artículos incluidos, el artículo de la vigencia. Realmente lo que cambia esta norma es exigir un consentimiento informado en el caso de la vacunación. Vamos a hacer unas condiciones un poco más exigentes en cuanto al consentimiento informado en los casos de vacunación, pidiéndole a las autoridades que eso se haga con mayor rigor, o exigiéndoles a través de esta ley que se haga con mayor rigor, porque no solamente encontramos casos de niñas afectadas, en principio aparentemente por la vacuna del virus contra el papiloma humano. Como bien lo señalaba el presidente Uribe, nosotros no somos quienes para definir la causa o el efecto. Lo que sabemos es que hay unos casos en Colombia que requieren atención de unas niñas enfermas, aparentemente por esa vacuna. A todas se les aplicó esa vacuna y todas indican, no solamente en el Carmen de Bolívar, sino en el país, que los síntomas que padecen hoy surgieron a partir de la aplicación de esa vacuna. Y lo que nos preocupa aún más, honorables senadores, es que en muchos casos esa vacuna se aplicó aunque los padres se opusieron expresamente, de manera verbal, a que se aplicara esa vacuna. Esa vacuna, senador Soto y senador Delgado, tiene varias aplicaciones. En unos casos en los cuales en la primera dosis, honorable senador Andrade, empezaron a padecer los síntomas las niñas, y los padres, de manera responsable, preocupados por la salud de sus hijas, le pidieron a las propias niñas que no se dejaran aplicar la segunda dosis. Sin embargo, esos llamados no fueron tenidos en cuenta por las autoridades y le aplicaron la segunda y la tercera dosis, y esas niñas no solamente siguieron padeciendo los síntomas, sino que se le aumentaron los síntomas y su vida se le ha convertido en un calvario. Ustedes mismos, senadores, tuvieron la oportunidad de escuchar el testimonio de una de ellas en la plenaria del Senado a principios de esta legislatura, a finales del mes de julio, a principios del mes de agosto. Ella misma tuvo la oportunidad de contarle el viacrucis que ha venido padeciendo. Y esto no es un caso que se presenta solamente en Colombia, simplemente para decir unas cifras que soportan esto y no extenderme, señor presidente, en el uso de la palabra, sino para más bien escuchar cualquier inquietud que tengan los honorables senadores. En el 2009, senador Castilla, en Estados Unidos han habido 39.000 casos, de los cuales 1.300 han quedado con alguna discapacidad. 227 de ellas se han generado muertes. 7.729 no se han podido recuperar. 686 casos tienen amenaza de muerte por los síntomas que han padecido.
12.460 han estado en salas de emergencia en Estados Unidos, 4.017 hospitalizados. La hospitalización que han tenido que extender en 268 casos y han sido realmente serios 5.400. Eso da 39.038 casos en Estados Unidos que se pueden relacionar de alguna manera con la vacuna del VPH. Ahora, en países desarrollados también, como Japón, no se ha dejado de aplicar la vacuna, sino que se ha dejado de promocionar la vacuna. Y si un ciudadano o ciudadana en Japón quiere aplicarse la vacuna, lo puede hacer y lo recibirá gratuitamente. Eso me hace, la palabra gratuita me recuerda el segundo punto que está en el segundo artículo, del proyecto de ley, y es que también aclara el concepto de gratuidad de la ley 1626, y es que la gratuidad es para el usuario, la obligatoriedad es para el gobierno aplicarlo, pero no para el ciudadano recibirla. Y yo creo que ese concepto es importante aclararlo. Entonces en Japón han dejado de recomendarlo, y pensamos nosotros que en Colombia se puede tramitar una norma similar, que es con la aplicación del consentimiento informado un poco más severo. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor senador Araújo. Señor secretario, ¿existe alguna proposición de